Bienvenidos al Centro de Evangelismo y Enseñanza. El Ministerio Evangelístico Creo en un Dios de Poder y el evangelista Denis Pérez presentan tu programa de enseñanza que enseña la Biblia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te saluda tu amigo y hermano, el evangelista Denis Pérez, y le damos una cordial bienvenida a cada uno de los que pueden estar viendo y escuchando esta enseñanza. Saludamos desde el Centro de Evangelismo y Enseñanza. En esta ocasión vamos a traer una introducción a una serie nueva de enseñanzas, y esta es la enseñanza al reino de Dios. La enseñanza es una introducción a lo que es el reino de Dios. Saludamos a cada uno de los amigos y hermanos y le exhortamos a que comparta esta enseñanza para que tanto ustedes como sus amigos, familiares, compañeros de trabajo y conocidos también puedan acceder y accesar y obtener esta información que sabemos que va a ser de grande edificación para sus vidas. Así que reciban un saludo muy especial también de nuestra parte y vamos a entrar a materia de estudio en esta hora, en la introducción a lo que es el reino de Dios. En esta serie de enseñanza vamos a presentar una introducción a lo que es el tema del reino de Dios. Vamos a presentar en esta primera parte cómo se veía el reino en el Pentateuco. ¿Ven? Cómo se veía el reino en el Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. Penta viene de 5 y Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. Y estos primeros 5 libros de la Biblia los escribió Moisés. ¿Ven? Así que vamos a presentar en esta primera parte cómo se veía el reino en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia, conocido por los hebreos como la Torá. En hebreo, esos primeros 5 libros de la Biblia se conoce como Torá. Y quizás muchos de ustedes han escuchado esta palabra anteriormente o ya se sienten un poquito más familiarizados con lo que es la palabra Torá. Pero en realidad, ¿qué significa Torá? La Torá en hebreo significa instrucciones y o enseñanzas. Eso es lo que significa la palabra Torah, y es por eso que nosotros podemos ver en los libros, eh, por ejemplo, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, en estos 4 libros del Pentateuco, nosotros podemos ver ahí las instrucciones y las enseñanzas que Dios le dio al pueblo de Israel bajo el pacto de la ley. Y este pacto, pues ya lo estudiamos en la introducción anterior a lo que era el nuevo pacto. Y anteriormente lo que era la gracia. Así que estudiamos un poquito acerca de eso, pero quiero, ¿verdad?, que nosotros podamos entrar a poder profundizar un poco acerca de este reino y este tema que es el reino de los cielos. Mucho se habla acerca del reino de Dios, pero poco se sabe acerca de este tema. ¿Por qué digo esto? Porque en las predicaciones se menciona esporádicamente, pero no se profundiza realmente qué es el reino de Dios. Se usa en nuestro lenguaje de iglesia, pero se desconoce la esencia del mismo. En muchas ocasiones hemos escuchado el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios, y lo hemos leído en las escrituras. Estamos ya familiarizados con este concepto, pero en realidad sabemos nosotros qué es el reino. Se nos ha instruido nosotros en lo que es el reino. En realidad, mucho se habla acerca de esto, pero hay quienes tienen un concepto erróneo de lo que es el reino de Dios. Cuando yo digo que se menciona esporádicamente, pero no se profundiza,
cuando digo que se utiliza en el lenguaje de la iglesia, pero se desconoce la esencia del mismo. Esto nos lleva a el próximo punto, que vendría siendo que hay quienes tienen un concepto erróneo de lo que es el reino de Dios. Y voy a explicar un poquito acerca de esto. Para muchas personas, el reino de Dios se trata de un estilo de vida de lujos. Para otras personas, piensan que pertenece al reino de los cielos, que tiene que ver con tener una revelación más alta de este tema y que los demás están por debajo de ellos en esta revelación. Hay un sector dentro del cuerpo de Cristo donde los ministros están completamente ajenos a este tema. En realidad, nosotros necesitamos tener bien claro qué es el reino de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque este tema no se estudia, este tema no se predica, este tema no se entiende lo que es el mensaje del reino. Por eso muchas personas no lo predican, no lo enseñan, no lo estudian, no lo profundizan, porque se desconoce qué es el mensaje del reino. Para muchos, ellos reconocen que no tienen una inspiración y una iluminación de lo que es el reino de los cielos, y por esto no predican de ello, ni lo enseñan, ni dan estudios bíblicos acerca de esto, pero es necesario que nosotros conozcamos de este tema. Hay personas que les chocan los pasajes acerca del reino de los cielos. Hay personas a los cuales están leyendo las historias de las cosas que Jesús escribió, las cosas que Jesús dijo, debería decir, y las cosas que Jesús predicó y enseñó. Pero cuando llegan a la parte de mencionar, cuando Jesús decía, porque el reino de los cielos semejante a, van directo a una aplicación sin profundizar que Jesús estaba hablando cerca del establecimiento de un reino que él venía a establecer. ¿Por qué hay personas que no estudian, no profundizan, no predican, no enseñan acerca de esto? Porque no le ha sido revelado. Y el problema es que ellos no están buscando esta iluminación acerca de este tema. Para uno poder recibir inspiración, para uno poder recibir entendimiento, para uno poder recibir eh, esta inspiración acerca de lo que es el reino de los cielos, es necesario que uno busque esa iluminación. Y esa iluminación se busca de dos formas. Número uno es orando para que el Espíritu de Dios le traiga esta iluminación a uno. Y la otra es estudiando, escudriñando el texto sagrado. Ahora, quiero que entiendan bien esto. Presten atención a lo que voy a decir. Usted no va a recibir inspiración del Espíritu Santo si usted no escudriña las escrituras. Lo que el Espíritu de Dios hace es que antes de traernos una inspiración y una iluminación a nuestra mente de unos pasajes bíblicos, que donde Él va a inspirarnos a nosotros y a iluminar nuestra mente la verdad absoluta que está escondida en ese pasaje bíblico, que para la mente natural no es fácil entenderla, es necesario que nuestro intelecto esté preparado. Y el Señor se encarga a través de su Espíritu Santo de preparar nuestro intelecto cuando es Él que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, de escudriñar ciertos pasajes bíblicos, de buscar el contexto, de hacer una exégesis apropiada, de hacer un estudio sistemático de estos pasajes bíblicos para que uno pueda extraer de ahí la esencia y el pensamiento y la hilación de pensamiento de lo que Dios estaba diciendo en ese momento, o la inspiración que recibió el que escribió. Y una vez que nuestro intelecto ya está empapado de este entendimiento, de este conocimiento, ahora viene el Espíritu Santo a traer iluminación a nuestra mente. Y es por eso que es tan importante la oración y el estudio de la palabra. Hay muchas personas
y perdone que lo diga de esta forma, que son muy irresponsables en esta área. Oran mucho, pero escudriñan poco. Y lo poco que leen y estudian lo hacen ya con una mente preconcebida, una mente que ya está premeditada, que ya tiene una forma de pensar, pero no le permiten al Espíritu Santo que sea Él que les ilumine. Cuando nosotros vamos a estudiar un pasaje bíblico, es importante que nosotros busquemos el contexto, los tiempos, las personas, el que escribió, el que recibió la inspiración, el receptor, el tiempo que se escribió, la cultura, el idioma. Todas estas cosas son importantes para uno poder extraer realmente lo que es la hilación de pensamiento de eso que está escrito en esos versos bíblicos. Sobre todas las cosas, tenemos que entender que esta hilación de pensamiento es el pensamiento de Dios plasmado en las escrituras. Y es importante que nosotros podamos entender estas cosas. ¿Para qué? Para entonces poder nosotros recibir en oración por el Espíritu Santo la iluminación en nuestra mente de la verdad absoluta que encierra ese pasaje bíblico. Y es por esto que muchas personas no están buscando esa iluminación de la palabra, de lo que es el tema del reino de los cielos. Por eso fue que dije que mucho se habla del reino, pero poco se sabe. Así que vamos a aclarar todas estas cosas, ¿verdad? A manera de introducción de este tema. Será una introducción de un aspecto explicativo que vamos a explicar lo que son los conceptos del reino de los cielos. Vamos a definir lo que es el reino de Dios y comenzamos con la forma en que se veía el reino de Dios a través de el Pentateuco, que ya dijimos que eran los primeros 5 libros de la Biblia. Primero, la definición de la palabra reino. La definición de la palabra reino. Reino es un estado cuya organización política es una monarquía. Escuche bien esta palabra. Un reino es un estado cuya organización política es una monarquía. ¿Ok? Ahora, la palabra importante aquí es monarquía. ¿Qué significa la palabra monarquía? Monarquía es una organización del Estado en la que la jefatura y la representación supremas son ejercidas por una persona a título de rey o reina. En otras palabras, la monarquía, todo recae en un soberano que es el que gobierna esa nación, pueblo o tribu. Mayormente las monarquías son ejercidas por el título o el cargo de rey o reina. Ahora bien, es un régimen político también en el que todos los poderes corresponden a el monarca. Todos los poderes corresponden al monarca. Entiéndase, al rey. El rey es el que tiene toda la autoridad de gobernar en esta monarquía. Ahora bien, los cargos de reyes son bien importantes que nosotros los podamos detallar, porque los cargos de reyes son, número uno, unipersonales. Los cargos de reyes son unipersonales, que significa que son de una sola persona. También los cargos de reyes son vitalicios, que significa que son de por vida. Y también son hereditarios. Quiere decir que se pasa de padre a hijo o a descendientes. Así que los cargos de reyes constituyen estas tres cosas. Es importante que nosotros podamos ver esto. ¿Por qué? Porque aparte
A partir de este conocimiento es que nosotros vamos a introducir cómo opera el reino de los cielos. Según el reino de los hombres opera aquí con un monarca, hablando de un reinado, un monarca en el cual él es el que dicta todas las cosas y trabaja unipersonalmente, es vitalicio ese cargo y también es hereditario. Asimismo, también opera las cosas en el mundo espiritual. Eh, Alguien en una ocasión me dijo a mí esta expresión y yo la hice mía y la comparto con algunas personas. Toda verdad es paralela. Toda verdad es paralela significa que lo que es verdad en la tierra es verdad en el cielo. Porque estoy hablando de lo que es verdad, no lo que la gente piensa que es verdad. Así que es importante, ¿verdad? Que nosotros podamos entender esto. Ahora, entiendan esto. Un reino tiene jurisdicción. ¿Ok? Un reino tiene jurisdicción. ¿Y qué significa jurisdicción? Poder o autoridad que tiene alguien para gobernar. Poder que tienen los jueces y tribunales para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. También un reino tiene un dirigente. Y este dirigente es una persona que, valga la redundancia, dirige. ¿Pero por qué dirige? Porque tiene dirección y da dirección. Una persona que no tiene dirección, una persona que no puede dar dirección, no puede ser un dirigente de una nación. Lamentablemente, hay muchas personas que se han trepado, por decirlo así, en la presidencia de una nación que no tienen este sentido de dirección, no tienen cómo guiar a un pueblo. Y lamentablemente quien sufre es el pueblo. Pero un reino tiene un dirigente, una persona que dirige, que tiene dirección y que da dirección. También un reino tiene una directriz de comportamiento o leyes y decretos. Lo que quiero decir con esto es que esto se traduce en la forma como se gobierna y se vive en dicho sistema de gobierno. Para poder explicar lo que este punto significa, una directriz de comportamiento, leyes y decretos, esto expresa lo que el rey le brinda al pueblo que gobierna y los derechos y privilegios, así como responsabilidades y compromisos de cada ciudadano. También son las leyes que operan en ese reino y son leyes político, social y religioso. Y también esto habla de lo que son los decretos. ¿Qué son decretos? Decretos son leyes, ordenanzas, órdenes, resoluciones que se toman en determinados casos. Debido a que sucedió algo, entonces se hace una declaración, que es un decreto, para poder resolver esa situación que se suscitó en ese lugar o en ese evento. Ahora bien, vamos a lo que son los conceptos del reino de Dios. Se le conoce como el reino de Dios. Se le conoce como el reino de Dios. Mira lo que dice el Salmo 45, verso 6. Salmo 45, verso 6 dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Esto es lo que declara el Salmo 45, verso 6, porque se le conoce como el reino de Dios. También se le conoce como el reino de los cielos. Y en Mateo capítulo 4, verso 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora bien, la pregunta que hay que hacerse es entonces, ¿qué es el reino de Dios? Esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos. Pues
En términos generales, eh, el reino de Dios o el reino de los cielos es el reinado de un Dios eterno y soberano que ejerce su dominio y gobierna sobre todo el universo. A Dios se le identifica como el Altísimo. Salmo 92, verso 8 dice: Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. También el Salmo 47, verso 2 dice: Porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Si usted está mirando lo que dice ahí, el libro de los Salmos, está reconociendo a Jehová como el Altísimo y también que es el Rey sobre toda la tierra. No rey de una nación, no rey de un país, no rey de algún sector, rey dice ahí, toda la tierra. También se le conoce como Dios soberano. A Dios se le conoce como el soberano. Job capítulo 31, verso 28 dice: Esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Así que Dios es soberano, y soberano significa la autoridad máxima. Es el Altísimo. Por encima de él no hay otro más. Por encima de él no hay otra autoridad máxima. Él es la autoridad más alta, la autoridad máxima. Por encima de él no hay otra autoridad, no hay otro poder, no hay otro dominio, no hay otro gobierno, no hay otro reino. Por eso Jehová se le conoce como el Rey absoluto de todo el universo. Ahora bien, vamos a hablar acerca de unos puntos clave de lo que es el reino de Dios. El reino de Dios es el lugar donde Dios regula y ejerce dominio. Cuando dice que es el lugar donde Dios regula y ejerce dominio, está hablando de la posición. Es el lugar donde Dios regula y ejerce su dominio. Dios ejerce su dominio, pero no desde una posición geográfica, sino desde un estado, desde un ámbito. Y en los próximos puntos vamos a hablar un poquito acerca de esto. Eh, Otro punto clave de lo que es el reino de Dios es el área donde Dios ocupa la posición preeminente. ¿Por qué se dice que Dios ocupa la posición preeminente? Porque Dios es el monarca y todo está centrado en él. Como él es el rey, él es el que dicta, él es el que hace, él es el que ejerce, él es el que decreta, él es el que impone sus leyes. Porque él tiene dominio para hacerlo, porque él es el rey soberano de todo el universo. Ahora bien, este es el punto que quería decir, que este punto es bien clave de lo que es el reino de Dios. Es el ámbito donde Dios es la máxima autoridad. ¿Está viendo? Es Dios ahí, que es la máxima autoridad, pero no es un lugar geográfico, sino es un ámbito desde donde se ejerce su dominio, donde ejerce su autoridad. Y en este punto, y de este ámbito, Él es la autoridad máxima. Es la mayor autoridad que existe. El reino no consiste en una localidad geográfica del mundo. ¿Por qué? Porque no solamente se conoce como el reino de Dios, sino que también se conoce como el reino de los cielos. Y desde los cielos, que es un ámbito, que ya lo explicamos ahora mismo, es un ámbito, desde ese ámbito es que Dios ejerce su autoridad y dominio. Por eso el reino de Dios no consiste en un lugar geográfico aquí en la tierra, sino desde los cielos, desde ese ámbito de poder, de autoridad y de dominio. El reino de Dios
se puede experimentar cuando eres gobernado por Dios y gobiernas. Y aquí una expresión muy importante que quiero que usted se la grabe. Gobernado para gobernar. Si usted pudiera repetir esto conmigo, repítalo en esta hora. Nosotros somos gobernados para gobernar. Me viene a la mente ahora mismo un pasaje bíblico donde Jesús se encontraba caminando y había mucha gente alrededor de él. Y viene alguien y le dice, Señor, ven y sana. O mejor dicho, dice que había un centurión que había enviado a sus siervos para que le dijeran a Jesús que fuera a su casa y orara por uno de sus siervos que estaba muy enfermo. Y Jesús, cuando iba a ir, dice la Biblia que se apareció una mujer y tocó el borde del manto del maestro y ella estaba sufriendo de un flujo de sangre. Y usted conoce la historia donde la mujer quedó sana en el momento. Acto seguido, Jesús se dirige hacia la casa de este centurión. Pero cuando van por el camino, el centurión envía a sus siervos otra vez y le dice, perdón, y le dice, maestro, yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Di la palabra solamente y mi siervo sanará, porque yo también soy hombre de autoridad, que estoy bajo autoridad. Y yo le digo a mi siervo, y él va. Y le digo, ven y viene. Y cuando Jesús escucha esto, dice, ni en Israel he hallado tanta fe. Ni en Israel he hallado tanta fe. Solamente este hombre lo único que me pide a mí es que yo envíe la palabra. La fe de este hombre no es que yo tengo que llegar a su casa para ponerle la mano encima a su siervo para que sea sanado. Yo lo puedo hacer así de esa forma. Pero él cree que si yo envío la palabra, su siervo va a ser sanado. Este hombre realmente conoce lo que es la autoridad y estar bajo autoridad. Y este pasaje bíblico nos habla a nosotros de lo que es uno ser gobernado para poder gobernar. Cuando nosotros nos sometemos a Dios y nosotros le permitimos que el Espíritu de Dios gobierne nuestra mente, nuestro corazón, nosotros podemos ejercer la autoridad con la que nosotros somos gobernados. Si no podemos ser gobernados por el Espíritu de Dios, tampoco podemos nosotros ejercer esa autoridad sobre las personas que están con nosotros o ejercer autoridad en el mundo espiritual. Es importante que nosotros podamos ser gobernados para poder gobernar. Así que este punto es muy, muy importante. Una vez más, repita conmigo, gobernados para gobernar. Y el próximo punto clave es que el reino de Dios es sinónimo al reino de los cielos y esto ya lo mencionamos. Tiene que ver con lo mismo. ¿Por qué se le conoce como el reino de los cielos? Porque es desde el ámbito donde se ejerce dominio, poder, autoridad y gobierno. Ahora bien, en el Viejo Testamento se presenta en múltiples ocasiones el concepto de el reino. Hay pasajes claves y personajes relevantes que presentan o representan la idea del reino. Por ejemplo, tenemos a Adán. Génesis capítulo 1, verso 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y aquí hay dos palabras que son muy importantes. Son muy importantes estas dos palabras, sojuzgar y señorear. Sojuzgar viene de la palabra hebreo kabash, que significa sujetar o someter. Y señorear, que viene de la palabra rada, que es tener dominio y gobernar. Perdón. Cuando Dios le da a Adán la autoridad,
y la encomienda de que tiene que sojuzgar y señorear, lo que está diciendo es que le estaban entregando a Adán dominio para someter estas cosas y le está dando a él la potestad para gobernar sobre la creación. Desde el Génesis, desde el primer libro de la Biblia, desde el Pentateuco, se ve la idea de gobierno. Cuando Dios creó al hombre, lo creó para gobernar la, eh, la creación. Cuando Dios crea al hombre, lo crea para gobernar la creación. Es importante que nosotros podamos interiorizar esto para que entonces nosotros podamos dejarnos ser gobernados por Dios para ejercer ese gobierno. Ahora, también hay otro personaje que es Abraham. También en el libro de Génesis, capítulo 17 y verso 6, Dios le dice a Abraham, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Ya Dios le está avisando a Abraham que él quiere establecer un reino sobre la tierra que es diferente. Para esto Dios creó al hombre para gobernar y reinar en la tierra. Cuando el hombre pierde esa autoridad, ahora Dios está haciendo pactos con el hombre, que fue lo que estuvimos hablando en la serie anterior acerca de lo que es el nuevo pacto y los otros pactos anteriores, donde Dios iba pactando con el hombre para que el hombre fuera adquiriendo eh, dominio para poder gobernar hasta que llegase el tiempo propicio, donde Jesús de Nazaret restauraría todas las cosas. Ahora, hay otro personaje también que está en el libro de Génesis también, y este es Moisés. En Éxodo capítulo 15, verso 18 dice, Jehová reinará por siempre. Dios le habla a Moisés y Moisés hace esta declaración, que Jehová va a reinar para siempre. Y en Éxodo capítulo 19, verso 5, dice, ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Si usted analiza bien lo que Dios está diciendo, es que Dios le está dando la autoridad al hombre para que el hombre pueda gobernar, pero ese gobierno va a ser no a la forma de los hombres, sino con la constitución, con las leyes y con la forma de gobierno que expresa el carácter de Dios. Sabe que las leyes que un mandatario de una nación impone o firma refleja su carácter. ¿Sí? Refleja su carácter. Y es importante que usted pueda analizar qué leyes están firmando nuestros gobernantes, porque así usted va conociendo su carácter. Y si ese carácter y esas leyes están en contra de la ley establecida por Dios, nosotros como hijos de Dios no podemos patrocinar este tipo de personajes, porque lo que están haciendo es que están creando un sistema que nos va a hacer contrario a nosotros. Y aunque nosotros, dice la palabra del Señor, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, vivimos aquí en este mundo. No nos conformamos a este siglo ni las cosas que este mundo nos trae a nosotros, porque vivimos de forma diferente, pero nos afecta nuestro estilo de vida, que nuestro estilo de vida no es otra cosa que la santidad. Ahora bien, vamos a entrar a la segunda parte de lo que es la manifestación del reino en los libros históricos. Ya hablamos en el Pentateuco, mencionamos a Abraham, mencionamos a Moisés, mencionamos a Adán. Ahora vamos a los libros históricos, a los libros poéticos y a los proféticos.
Estos son los libros de primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas. Los libros poéticos vendrían siendo los Salmos, eh, Cantar de los Cantares, Eclesiastés y los Proverbios. Y los libros proféticos, que son los libros de los profetas, desde Isaías hasta Malaquías, profetas mayores y profetas menores. Ahora bien, eh, hay unos pasajes claves que estos eh, libros presentan, y aquí en esta sección presentaremos cómo se presenta la idea de un reino más alto y de mayor autoridad y dominio que los reinos de la tierra, cómo lo presentan los libros proféticos y los salmos. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versos 4 al 7, dice así: entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron: mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor, y el Señor dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que yo no sea rey sobre ellos. Triste y lamentable lo que sucedió en esta ocasión. Salmo 103, verso 9 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. ¿Dónde Dios estableció su reino? En los cielos. Y su reino domina sobre todo, porque desde ese ámbito Él gobierna todo. Salmo 145, verso 13 dice: tu reino es reino de todos los siglos y tu dominio es de generación en generación. Isaías capítulo 43, verso 15 dice: yo soy Jehová, el santo vuestro, el creador de Israel, vuestro Dios. Salmo capítulo 24, verso 7 dice: levantad, oh puertas, vuestras cabezas, y levantaos, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y poderoso, Jehová el poderoso en batalla. Salmo 47, verso 8 dice: Dios reina sobre las naciones. Dios se ha sentado sobre su santo trono. Salmo 48, verso 2 también dice: qué hermosa altura, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión por el lado del norte, la ciudad del gran rey. Salmo capítulo 29, verso 10 dice: Jehová se sentó ante el diluvio, Jehová se sentó como rey para siempre. Salmo 103, verso 19: el Señor ha establecido su trono en el cielo y su reino gobierna sobre todo. Todos estos pasajes bíblicos que mencionan desde los libros históricos, los proféticos, los poéticos, todos mencionan a Dios reinando sobre todas las cosas. Por eso Dios es el rey absoluto de todo el universo. Voy a declarar algo en esta hora que espero que le pueda abrir el entendimiento a usted del por qué hay personas que hoy en día declaran que ellos no creen en la existencia de Dios, y lo único que ellos dicen es que no hay evidencia de que exista Dios. El punto es que la evidencia existe. La palabra del Señor nos dice a nosotros que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando los científicos, los físicos, los astrónomos comienzan a estudiar los astros y comienzan a ver cómo funcionan los ecosistemas, cómo opera la rotación de los planetas alrededor del Sol y todas estas cosas, ellos se están dando de cuenta que hay un
orden en todo esto y las cosas no se salen de ese orden. Una de las leyes de la ciencia dice bien claro que la nada produce nada. La nada no puede producir algo porque es la nada. Esta es la ficha del tranque en el juego, donde ellos entienden que todo esto que se creó, todo este vasto universo, fue creado con una gran explosión de un átomo que había. Ese átomo existía y de momento explotó y todas estas cosas fueron creadas a raíz de esa explosión. El punto es que la misma ciencia le dice a ellos que la nada no puede producir nada. La nada no puede producir algo porque es nada. Entonces, esto conflige con esta idea de esta gran explosión que pudo crear todas las cosas. El punto del por qué muchas personas no creen en la existencia de Dios no es la falta de evidencia. El mismo ADN del ser humano se ha encontrado que está bien codificado y esto trae un orden. Si uno de esos códigos no estuviesen ahí, ese ser no sería funcional como lo somos nosotros. Todo está bien organizado, todo está cronometrado prácticamente a la perfección. La evidencia está ahí. Lo que sucede es que las personas no quieren aceptar estas evidencias porque no quieren aceptar la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque no quieren someterse a la autoridad que ejerce ese Dios. En el momento que la persona reconoce que existe Dios, sabe que tiene que darle cuenta al Señor, tiene que rendirle cuenta a ese Dios. Y esa es la parte que el hombre no quiere, porque el hombre quiere vivir sin Dios, el hombre quiere vivir sin alguien que le diga cómo tiene que vivir. Y como hoy en día la gente no quiere que Dios le dicte la forma como van a vivir, ahora el hombre es gobernado por otros hombres que le dicen cómo tienen que vivir. Y hoy en día tenemos sectores de personas que ejercen influencia en la mente de las personas, ejercen autoridad en las personas, porque sus ideales le han tomado la mente a ellos y se dejan guiar por estas autoridades, por estos ideales y por estas líneas de pensamiento, que no es otra cosa que humanismo, donde el ser humano es el centro de todas las cosas. Ahora bien, vamos a la próxima parte, que son los personajes relevantes. Y para empezar, ahora vamos a presentar los personajes que fueron nombrados en las escrituras por su importancia en referencia a la manifestación del reino. Personajes a los cuales se les prometió un reino sin fin, pues aún sobre sus descendientes estaría la promesa en vigor. Y vamos a comenzar con David. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versos 12 al 16. Mira la promesa que Dios le hizo a David. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono en su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Mire qué promesa le hizo Dios a David. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, verso 5 dice: y de todos mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos hijos, Él ha escogido a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino del Señor sobre Israel. Me llama la atención esta expresión que hace David, donde él dice
que Dios escogió a su hijo Salomón para que se siente en el trono del Señor. No dice en mi trono. David no está diciendo, este es mi trono. David está diciendo, este es el trono del Señor. Porque David reconocía que sobre él había un rey mayor al cual él le rendía cuentas de todo lo que él hacía. Y este era el reino del Señor. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, verso 7. Dice, estableceré su reino para siempre si se mantiene firme en cumplir mis mandamientos y mis ordenanzas como en este día. Otro personaje importante es Isaías. Isaías capítulo 9, versos 6 a 7. Habla Dios a través de Isaías y da esta palabra de profecía. Porque un niño nos ha nacido y un hijo nos ha sido dado. Y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Dios aquí a través del profeta Isaías le habla al pueblo de Israel de la descendencia de David, que de la descendencia de David iba a venir el Jesús, el Mesías prometido, el Rey absoluto, el cual su reino iba a ser para siempre. Próximo personaje clave en los libros proféticos es el profeta Daniel. Daniel capítulo 2, verso 44 dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo, ¿quién? El Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos y él permanecerá para siempre. ¿De qué reino está hablando ahí? El reino eterno del Mesías. Daniel capítulo 4, verso 3 dice, cuán grandes son tus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino es un reino eterno y su dominio de generación en generación. Esto quien lo declaró fue Nabucodonosor, cuando Dios se le reveló a la vida de él. Daniel capítulo 7, versos 13 y 14 dice, seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo. Venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino es uno que no será destruido. Y en Daniel capítulo 7, verso 27 dice, y la soberanía, y el dominio y la grandeza de todos los reinos de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Y ahorita ya dijimos quién es este Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Así que hemos, ¿verdad?, presentado en esta hora lo que es los conceptos del reino de los cielos. Lo hemos presentado a través del Pentateuco, a través de los libros históricos. Hemos presentado personajes, versículos bíblicos. Hemos presentado aquí la idea, a manera de introducción, ¿verdad? Hemos presentado la idea de lo que Dios siempre quiso para el hombre, darle dominio y autoridad, pero que ese dominio y autoridad estuviesen sujetos a su dominio, a su reino, para que el hombre pudiera reinar conforme a él. Ahora bien, hermano, en la segunda parte de esta introducción del reino de Dios, vamos a presentar el reino de Dios o el reino de los cielos a la luz de lo que Jesús predicó y enseñó acerca del reino. Esto va a ser la segunda parte de esta introducción y
Les exhortamos a cada uno de ustedes que compartan esta información. Si usted siente que esta información es útil, compártala con otras personas también. Y también queremos recordarle que todos los jueves el Centro de Evangelismo y Enseñanza tiene jueves de evangelización desde las 7 de la noche, donde allí estamos predicando la palabra del Señor y todas estas cosas, ¿verdad? La estamos haciendo a través de la página del Centro de Evangelismo y Enseñanza, pero también las personas que quieren asistir a estos servicios lo pueden hacer en toda confianza. La dirección es la 2025 Eastern Avenue, aquí en Erie, Pensilvania. Si usted pertenece aquí a esta ciudad, a Erie, Pensilvania, esto es detrás de la estación de gasolina Country Fair que está en la Buffalo Road en el pueblito de Wesleyville. Allí detrás de la gasolinera se encuentra la iglesia Messiah Lutheran Church y en el centro de actividades, ahí es donde el Centro de Evangelismo y Enseñanza se reúne todos los jueves a predicar la palabra del Señor y, y a compartir, ¿verdad? Con los hermanos de fe. Si usted desea, lo puede hacer en confianza, venir y compartir con nosotros. Y las enseñanzas también las estamos trayendo a través de la página del centro y semanalmente estamos poniendo, ¿verdad? Colocando estas enseñanzas. Esta enseñanza nos tomó un poquito más de 2 semanas poderla poner en perspectiva, poderla desarrollar, pero gracias al Señor que el Señor nos ayudó para poderla traer, para que ustedes puedan seguir con nosotros alimentándose de estas enseñanzas. Una vez más, compártalo y acuérdense, jueves de evangelismo, todos los jueves, Centro de Evangelismo y Enseñanza, de las 7 de la noche, a través de la página, lo pueden ver y si quiere compartir con nosotros, lo puede hacer allí físicamente. Así que esperamos, ¿verdad?, que sigan con nosotros y que terminen esta serie juntamente con nosotros. Simplemente esperamos que cada uno de ustedes sean bendecidos en el nombre de Jesucristo y recuerden siempre que Dios es bueno y para siempre es su misericordia.